Gracias, señora presidenta. En realidad, yo creí que había sido convocado a una reunión de comisión para tener un intercambio con la señora ministra, pero veo que eso es imposible. Seguramente el tema de la virtualidad no permite que nos veamos la cara, porque cuando yo hago un halago me gusta mirar de la cara a quien se lo hago, cuando le hago una reprobación también, cuando pretendo discutir o disentir también, y cuando se me están riendo también me gusta que me vean. Pero no lo puedo hacer. Seguramente la ministra o está conectada a un sistema de inteligencia artificial para poder contestar todo lo que se ha venido planteando, o no sé, tomará nota y será debidamente asesorada y después separará a quien le contesta. No, en el caso mío no me interesa que me conteste a mí en lo personal en absoluto, sino que le conteste a la ciudadanía quien está destinado al proyecto. Me permito, con la venia de la señora presidenta, leer lo siguiente. Solo existe una corporación de jueces atentos a satisfacer el deseo del poderoso y a castigar sin razón a quienes lo enfrentan. Pertenece al señor presidente de la Nación en oportunidad de dirigirse a la Asamblea Legislativa y fue transcripto en el mensaje de elevación del proyecto que hacemos como que estamos tratando en comisión en este momento. Bueno, muy bien. Adhiero absolutamente a esa expresión. No, creo que no puede haber síntesis mejor. Ahora sucede lo siguiente. Con pose de catequista de escuela primaria, a mí me puede decir que con 10 mandamientos, con las tablas de la ley o con un código deontológico como tiene cualquier colegio de abogados y que incluso está en el reglamento de la Justicia Nacional, este sentido corporativo siempre a favor del poderoso, arrodillado ante el poderoso y bien fuerte ante el débil, lo van a cambiar con esas 10 expresiones de deseo que usted me dicen al estilo de las tablas de la ley, porque cuando Moisés bajó del monte Sinaí, las tablas de la ley tuvieron que ser rotas, porque aquellos a quienes estaban dirigidos, en este caso sería la corporación, lo primero que hicieron es adorar otros valores como el señor presidente se encargó de enumerarlos. Entonces, esta es primera observación y primera pregunta. Si cree que cambia la corporación o el modo de manejarse del Poder Judicial o del Partido Judicial, que también es una expresión que pertenece al señor presidente de la República, con un cuadro deontológico. En segundo lugar, el respaldo estadístico del proyecto no coincide para nada con los números que yo tengo y que me he preocupado de buscar y que manejo. Y esto tiene su importancia, ¿por qué? Porque se dice que la intención profunda de la ley bajo tratamiento es adecuarla al Código de Procedimiento Penal Federal, que no puede empezar a regir en todo el país pasado ya 2 años a partir de este momento. Con lo cual se da lo siguiente, porque así es el sistema acusatorio. El número de jueces es proporcionalmente inferior a los fiscales que llevan adelante la investigación, y eso ocurre en todas las provincias que tienen sistema acusatorio y ocurre en todo el mundo donde los fiscales se dividen en turnos, en distritos, en regiones, según sea la legislación. Y el juez opera como control o garantía. En esto que se está mandando es el mismo número de jueces y el mismo número de fiscales y para el fuero federal, que es notoriamente inferior el número de causas que tramita a la justicia penal nacional ordinaria. Si quiere se lo digo, pero la ministra lo tiene a mano y no quiero repetirlo porque después de cualquier manera va a dar su número, pero le puedo asegurar que el 20% de lo que puede tramitar la justicia federal, fundamentalmente de la ciudad de Buenos Aires, corresponde. ¿Cuál es el problema, presidenta? ¿Cuál es el problema de su sonrisa? Porque la verdad que sí, la verdad que es tan grave lo que estamos, lo que le No, estoy diciendo. no, por favor, no lo tome a mal. Si usted también se adhiere a reírse en la cara, bueno, directamente me lo dice y yo ya termino con mi intervención. De ninguna manera, senador, lo estoy escuchando con todo respeto. Bueno, gracias, presidenta. Entonces,
Primera equivocación, los números están mal manejados. Si hay 100.000 causas ordinarias, puede haber 25.000 causas federales, de las cuales la mayoría de esas no tienen autor y se deben, a su vez, disminuir las que están dentro del narcomenudeo, que por supuesto pasan a la justicia ordinaria y conforme esta ley pasarán también al fuero de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. El modelo acusatorio está contradicho expresamente por esta ley. En tercer lugar, le guste o no, van a entrar en un grave problema de judicialización con el precedente Uriarte de la Corte. Y para ser serio, no voy a alegar nada, la voy a hacer cortita. La Corte manifestó en ese momento y trajo graves problemas al punto que hubo que dictar una ley especial para tratar de solucionarlo, que para subrogar previamente tiene que haber un magistrado o un fiscal en posibilidad de ser subrogado. Es decir, ese juzgado tiene que estar habilitado. Es la letra expresa de Uriarte. En el texto del proyecto de ley, finalmente la Corte Suprema va a habilitar el funcionamiento de estos juzgados y fiscalías, con lo cual no hay subrogación posible de atenernos a ese leading case. En cuarto lugar, también para que lo incorpore la señora ministra a su memoria prodigiosa, me parece brillante, también lo cierto lo digo, que las entrevistas personales en ocasión de pasar por el Consejo de la Magistratura se reduzcan a 15 puntos, la ministra dijo un 15% del puntaje posible. En definitiva, es lo mismo. Lo cierto es que la ley de la nación, que seguramente será esta, va a corregir un reglamento de un estamento como el Consejo de la Magistratura, que no puede superarlo. Pero lo que no alcanzo a comprender, y puede dar pábulo a cualquier tipo de sospecha o sugestión, es la anulación del examen escrito, porque es el que asegura el anonimato. Por el contrario, el examen oral permite visualizar a quién se le está tomando y vulnera, a mi modo de ver, o puede vulnerar la igualdad de oportunidades, porque conforme sea la complejidad de aquello que yo le pregunte, serán los resultados de su examen. En quinto lugar, hizo referencia también la señora ministra al sorteo para la asignación de causas. Este es un tema que viene profundamente controvertido. En su momento la señora vicepresidenta dijo que se había comprado todos los números, con mucha anterioridad había un juez que también recibía todos los números o todas las bolillas a favor, y con anterioridad también. Bueno, en esto hay que buscar alguna cuestión externa que garantice que el sorteo no se realice al interior de la corporación. Y finalmente, para no abrumar más tantas cosas a anotar y eventualmente contestar, en cierta medida el senador Mariano Recalde tiene razón. No hay grandes cuestiones en la redacción del proyecto de ley. Y no la hay, primero, porque no cambia esa esencia corporativa. Y en segundo lugar, porque ninguna operación aritmética, ningún proceso inflacionario de juzgados y fiscalías puede cambiar esta realidad que el presidente se ocupó de exponer ante la Asamblea Legislativa. Serán los mismos personajes, porque todo el problema, a mi modo de ver, o gran parte del problema, y eso sí es una gran cuestión, la que me está viendo con atención el senador Mariano, reside en el modo de selección de magistrados que pasa por el Consejo de la Magistratura. Y en esto no han cambiado nada para bien, simplemente. Para mal, como digo, anulan el examen escrito. Y a favor de la igualdad no hay absolutamente nada. De manera tal que la realidad que vislumbramos y que fue expuesta por el señor presidente, no solo que se mantendrá, sino que se profundizará en su carácter corporativo, negativo, faccioso en algunos casos, y si le diría hasta partidista del sistema judicial que lamentablemente venimos levantando desde el año 1983 en adelante y que hemos llegado a esta situación. En definitiva, hasta redondeando,
cambiar para peor. O cambiar algo no para que no cambie nada, sino para que las cosas queden aún peor de lo que están. No es una pregunta, la señora ministra, respetuosamente ahora termino saludando, podrá hacer las acotaciones o las alegaciones que crea, porque ese fue el modo en que se eligió exponer ante la comisión. Gracias, señora presidenta.